consulta en consultorio y urgencia a diario, ¿verdad? Vemos esto. Entonces es importante definir qué tipo de cefalea es y qué consecuencias puede tener, ¿verdad? Y cuáles son las probables causas potencialmente graves que amerita solicitar una tomografía simple para ver si no hay una lesión intracerebral, ¿verdad? En cuanto a la cefalea, entonces podemos tener las primarias y las secundarias. La primera tenemos la cefalea tensional, que es la causa más frecuente de cefalea. Luego tenemos la migraña o jaqueca, que es la segunda causa más frecuente de cefalea. La cefalea en racimos y las cefaleas trigémino-vasculares. La neuralgia del trigémino, por ejemplo, es un dolor que irradia también en la cabeza y a veces uno manifiesta como cefalea, ¿verdad? Las causas secundarias pueden ser lesiones pericraneales o intracraneales, por ejemplo, tumores, sangrados, etcétera, y enfermedades sistémicas. Dentro de la enfermedad sistémica podemos citar como un ejemplo clásico la vasculitis de la temporal, que se ve en hombres más de 50 años, donde produce cefalea. Eso es una enfermedad autoinmune sistémica, ¿verdad? Bueno, la cefalea tensional, como dice su nombre, viene de tensión, está relacionada con situaciones de estrés, de mucha tensión, ¿verdad? Falta de sueño, mucho trabajo, ansiedad, estrés, etcétera, puede generar ese tipo de cefalea, ¿verdad? Generalmente es un cuadro de episodio agudo, o también puede ser crónico cuando el dolor es más de 15 días al mes. O sea, tenemos un mes y donde más de 15 días en ese tiempo la cefalea persiste, ¿verdad? Entonces, en ese caso ya es crónico. Es más frecuente de sexo femenino, es bilateral, o sea que ambos lados, ambos hemicráneos duele. Puede acompañarse de mareo, no empeora con el ejercicio. Esto es importante aclarar siempre: cuando empeora con el ejercicio quiere decir que hay ya un grado de hipertensión endocraneana, ¿verdad? Entonces la cefalea tensional no empeora con el ejercicio, es opresiva, como que aprieta la cabeza, irradia el cuello y desaparece con el sueño y con la distracción. Desaparece espontáneamente. Bueno, en el caso que necesite tratamiento de elección es el paracetamol, que viene de diferentes dosis, ¿verdad? Puede ser 500, 750, ahí hasta 1 gramo, sin sobrepasar los 4 gramos día, obviamente, ¿verdad? Si no hay respuesta, tenemos un nuevo fármaco que es un AINES COX-2, que es el naproxeno, que es una alternativa también para casos ya más intensos o que no responde a paracetamol, ¿verdad? Bueno, entonces cuando es una cefalea tensional episódica se hace tratamiento nada más que sintomático en las crisis. En el caso que sea ya una cefalea más de 8 días al mes, está indicado ya un tratamiento preventivo con un neuroléptico que es la amitriptilina, de 20 a 50 miligramos entre 3 a 6 meses de tratamiento. Entonces, en estos casos donde la cefalea ya es crónica, necesita un tratamiento preventivo. Hay que tener en cuenta que la amitriptilina puede producir estreñimiento, sequedad bucal, somnolencia, insomnio y ganancia de peso, y no hay que utilizar en pacientes con glaucoma y hipertrofia prostática benigna. En esos casos está contraindicado este fármaco. Pero por lo demás, lo más frecuente de ver siempre es la cefalea tensional episódica o aguda, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la migraña, estadísticamente el 10% de la población mundial la padece este cuadro. Es más frecuente también de mujeres y jóvenes, ¿verdad? Generalmente empieza a los 15 años hasta los 40, 45 años más o menos. Es el rango etario que solemos ver con mayor frecuencia, ¿verdad? Bueno, el estrés es el factor desencadenante más frecuente. Además, algunas sustancias como el chocolate, lácteos, el consumo de alcohol, uso de anovulatorios y el periodo, ¿verdad? Esto es lo característico en mujeres que siempre cada mes tiene relación su cefalea con el periodo, o sea, días antes, durante o días después, ¿verdad? Bueno, tiene también una implicancia genética en su origen, porque se sabe que
hay antecedentes familiares en el 50% de los casos de pacientes con migraña y aparece en la niñez y en la adolescencia, ahí por los 10, 12, 15 años suele aparecer más frecuentemente en mujeres, ¿verdad? Bueno, cuando el dolor es más de 15 días al mes, también ya cumple el criterio de una migraña crónica cuando ya es un dolor más prolongado, ¿verdad? En el caso de la migraña, sí empeora con el ejercicio y con los cambios posturales y se acompaña de unos síntomas característicos de la sonofobia, que es la molestia al ruido, y la fotofobia. El paciente refiere que le molesta la luz, ¿no? Se acompaña de náusea, vómito y con pródromos días antes. Pródromos son algunos síntomas inespecíficos que pueden ocurrir días antes de la crisis de migraña, como son cambio de conducta, trastorno de personalidad, irritación, etcétera, ¿verdad? Son síntomas que aparecen días antes de que se inicie una crisis de migraña, ¿verdad? Bueno, una crisis de migraña dura generalmente entre 4 y 72 horas a libre evolución, ¿verdad? Sin tratamiento, ese es el tiempo en que dura la crisis. Es pulsátil, es como una puntada, a diferencia de la tensional, que es opresiva. Bueno, y en algunos casos suele aparecer también el aura. Aura es ya síntomas que aparecen minutos antes de las crisis. Pródromos, entonces días antes y minutos antes que aparezca la crisis ya aura. Inmediatamente tenemos síntomas que ya se dominan aura y posteriormente ya las crisis de migraña, ¿verdad? Dentro de las auras tenemos sintomatología neurológica focal previa, ¿verdad? Puede haber, sobre todo a nivel ocular, puede haber fotopsias, puede haber escotomas, afasia, etcétera, ¿verdad? Y son síntomas que ocurren minutos antes de que se produzca una crisis de migraña, ¿verdad? Bueno, existe algunas variantes de la migraña. Tenemos la variante migraña hemipléjica familiar, que precede una hemiparesia antes de que empiece la crisis. Y si persiste esa paresia y no se recuperan las crisis, entonces puede llegar a generarse un infarto cerebral isquémico migrañoso, ¿verdad? Que es mucho más raro y más difícil de diagnosticar, ¿verdad? Bueno, tenemos la migraña basilar cuando afecta el tronco cerebral. En ese caso puede producir un coma, diplopía, parestesia epidural. También son casos más extremos, más raros. Bueno, en síntesis, la migraña lo que produce es un vasoespasmo de las arterias a nivel intracraneal y eso genera la cefalea, ¿verdad? Tenemos también la migraña retiniana, donde hay un vasoespasmo de la arteria de la retina que puede producir una amaurosis unilateral. Amaurosis es ceguera transitoria. Esto es un poco más frecuente de ver, ¿verdad? La presencia de migraña retiniana, donde el paciente refiere que no tiene nula visión de forma transitoria, ¿verdad? Bueno, entonces, en cuanto al tratamiento, si es un síntoma que ocurre menos de 3 veces al mes o hasta 3 veces al mes, el tratamiento es más que sintomático. Entonces tiene 1, 2, hasta 3 crisis al mes, solamente el tratamiento sintomático de las crisis. Si esas crisis son leves o moderadas, el tratamiento de primera elección es el paracetamol o la aspirina a dosis alta, ¿verdad? No esa aspirina de 81 miligramos que es dosis de antiagregación. Tiene que ser mínimo 500 miligramos de aspirina para arriba, ¿verdad? En crisis severa también se puede utilizar naproxeno para tirar el mismo tratamiento que la cefalea tensional. Y si hay náusea o vómito, se puede utilizar la metoclopramida, que también es un medicamento antiemético que con buena respuesta en estos casos, ¿verdad? Bueno, si no hay respuesta a los AINES en las crisis, se puede utilizar unos nuevos fármacos que se llaman triptanes. Está el sumatriptán, levettriptán, hay unos cuantos de esa familia que es de elección en casos severos de las crisis, ¿verdad? Pero contraindicado en pacientes con cardiopatía de base. Y esto es algo interesante, ¿verdad? Es lo que está escrito como algo que comúnmente se realiza en la práctica médica, ¿verdad? Y más todavía la automedicación de la gente
que consumen los ergóticos, la ergotamina, ¿verdad? Eso ya está hoy en día totalmente, ya no se recomienda su uso en las crisis migrañas. Por más que el efecto sea espectacular, también se habla de que si responde a lo ergótico, el diagnóstico es evidentemente una migraña, ¿verdad? Solo que este medicamento ya hoy en día no se debería usar por las reacciones adversas que puede producir, ¿verdad? Puede haber cefalea de rebote, una vasoconstricción severa, incluso puede llegar a isquemia arterial, sobre todo de las zonas acras, ¿verdad? Lo mismo que los opiáceos, la morfina, tramadol, meperdol, etcétera, está contraindicado también como tratamiento para las crisis de migraña, ¿verdad? Puede inducir cefalea de rebote y también cronificar la migraña. Entonces, un paciente que tenía una crisis al mes, 2 crisis al mes y se automedicaba con estos medicamentos, se puede transformar en una cefalea crónica con el tiempo como complicación, ¿verdad? Entonces, el gótico es la ergotamina. Van a encontrar esos preparados comerciales que tienen este compuesto, pero hoy en día ya no se debería usar estos medicamentos por la alto porcentaje de reacciones adversas, ¿verdad? Bueno, cuando las crisis son más de 3 veces al mes, hay que hacer tratamiento preventivo porque si no va a estar tomando medicación sintomática cada tanto, ¿verdad? Entonces se usa una medicación de 3 a 9 meses como mínimo, como preventivo y luego se suspende, ¿verdad? Tenemos el propanolol, también hoy en día se sumó el metoprolol, que son beta bloqueantes. Propanolol es no carie selectivo y metoprolol es carie selectivo. Y es de elección en migraña sin aura. O sea, en estos casos no va a haber ni una sintomatología minutos antes de que se inicien las crisis. Entonces, en estos casos, el propanolol, sobre todo si es un paciente con hipertensión, entonces doble efecto, antihipertensivo y como preventivo de migraña, ¿verdad? En el caso que sea un paciente que tenga migraña con aura o con sobrepeso, en esos casos se puede utilizar el topiramato, que tiene una buena respuesta también, de 50 a 100 miligramos al día, la flunaricina, que es un antihistamínico, o un antihipertensivo que se llama candesartán, que es un ARA2, ¿verdad? En estos casos también doble acción, ¿verdad? Un paciente que es hipertenso y también tiene una migraña crónica, entonces candesartán es una buena opción también. Bueno, en caso de abuso de fármacos o automedicación, ¿verdad? O a veces puede haber también una cefalea tensional asociada. El paciente tiene migraña y a su vez por un cuadro de estrés desarrolla cefalea tensional más migraña de forma intercalada. Entonces en estos casos se puede usar amitriptilina. Y en caso refractario a los anteriores también el ácido valproico, un medicamento antiepiléptico, también tiene una eficacia demostrada, ¿verdad? Bueno, eso en cuanto al tratamiento de la migraña, ¿verdad? O jaqueca. También hay que mencionar que la migraña se suele acompañar de fenómeno de Raynaud hasta en un 15-20% de los casos, que es un vasospasmo de las arterias digitales, que va a producir cianosis, palidez y luego rubor, ¿verdad? Y también a nivel cardíaco puede producir la angina estable de Prinzmetal, la angina de Prinzmetal, ¿verdad? Que es también por vasospasmo de las arterias coronarias. Bueno, cefalea de racimo, que otra cefalea primaria, es más frecuente en varones entre 20 y 50 años. Entonces, como dijimos, la tensional y la migrañosa es más frecuente en mujeres, pero la cefalea en racimo más frecuente en varones entre 20 y 50 años. Produce entre 1 a 4 crisis al día y duran de 2 a 3 meses, con periodos libres de meses a años. Esa es la forma episódica. También tenemos una forma crónica, donde los episodios duran más de 6 meses de crisis, ¿verdad? Bueno, las crisis de la cefalea en racimo duran entre 30 a 120 minutos. Es periocular unilateral, o sea, solamente un ojo duele. Es periocular y se acompaña de síntomas vegetativos como rinorrea, lagrimeo o signo de Horner. El signo de Horner es cuando se produce tosis palpebral, y la actividad característica, ¿verdad? Miosis y eso específicamente, ¿verdad? Bueno, el signo de Claude Bernard Horner, ¿verdad? Bueno,
El tratamiento de la cefalea en racimos es utilizar oxígeno a 100% por mascarilla, o también sumatriptán subcutáneo. También no mencioné que hay triptanes por vía parenteral, en este caso subcutáneo, para las crisis de migraña o también para las cefaleas en racimos en las urgencias, ¿verdad? Sumatriptán subcutáneo, entonces 6 miligramos. Bueno, el tratamiento preventivo se hace desde el inicio de las crisis. En este caso no se hace esa distinción de si es episódico o crónico. Si es, sea cual sea la causa, la forma de presentación, desde el inicio se hace tratamiento preventivo con prednisona de pauta descendente y verapamilo por 3 meses para evitar de esa forma más crisis de cefalea en racimo, ¿verdad? Bueno, eso en general, ¿verdad? Después tenemos la hemicrania paroxística, que es una cefalea más frecuente también en mujeres en la vida media. Es una cefalea similar a cefalea en racimos, excepto de menor duración y mayor frecuencia de episodios, y responde a la indometacina, que también hay. Entonces es parecido a la cefalea de racimos, pero es menor duración, pero más crisis en un día. Entonces también, como dijimos, es más frecuente en mujeres. La única que es más frecuente en hombres es la cefalea en racimos. Bueno, neuralgia del trigémino es una neuritis del nervio trigémino de causa idiopática, ahora no se sabe la causa, o por compresión de la arteria cerebelosa. Es típica de ancianos y cursa con múltiples episodios de segundos de duración, de inicio espontáneo o al hacer alguna masticación con la mandíbula, ¿verdad? El tratamiento es carbamazepina 600 a 1200 miligramos al día, como mínimo también de 6 meses a un año, ¿verdad? Bueno, continuamos ahora con la cefalea secundaria. Cualquier daño intracerebral como tumores o sangrado puede producir este tipo de cefalea. Entonces, la característica es que hay una hipertensión intracraneal y es de predominio matutino y empeora con el esfuerzo, pero no va a haber síntomas característicos de migraña, ¿verdad? Puede haber diplopía por parálisis del sexto par, también puede haber una parálisis del tercer par. Bueno, y uno de los signos característicos por semiología es evaluar el fondo de ojo. Con el fondo de ojo se puede ver si hay o no edema de papila, sugerente de hipertensión endocraneana que está producida por edema cerebral, ¿verdad? Entonces, la presencia de pulso venoso en el fondo venoso descarta hipertensión endocraneana. Entonces, tiene que haber ausencia de pulso venoso en el fondo de ojo y también edema de papila, ¿verdad? Bueno, y esto es algo interesante que dijimos la otra vez en la clase de hipertensión, ¿verdad? La hipertensión no es causa de cefalea, salvo en crisis hipertensiva con presión diastólica más de 120. Entonces, esta es una creencia nomás de la gente que dice que acude a urgencias porque su presión subió todo. Y cuando hacemos una buena historia clínica, entonces solemos hacer el diagnóstico de que es una cefalea tensional o una crisis de migraña. Entonces, la cefalea en sí, el dolor va a hacer que la presión suba, ¿verdad? Muchas veces sube a 14, 15, 16, 17. Y si es un paciente lo hipertenso de base, puede llegar a 220, 240, 260. Pero es una falsa crisis, ¿verdad? Es solamente una reacción al dolor, ¿verdad? Entonces, eso está textualmente escrito en los libros, que la hipertensión no es causa de cefalea, salvo en crisis hipertensiva con presión diastólica más de 120. Es un dolor inespecífico, leve, más, como se siente más como un estirón de la nuca, ¿verdad? Cuando es por hipertensión. Bueno, pseudotumor cerebral o pseudotumor cerebri es un tipo de hipertensión intracraneal idiopática. Se ve más frecuente en mujeres de 30 años obesas, con alguna endocrinopatía, sobre todo hipotiroidismo. Va a producir cefalea, vómito, visión borrosa, toda la clínica de una hipertensión endocraneana, pero no hay focalidad neurológica. O sea, no va a haber paresia, no va a haber plejía, etc. Y eso puede producir con el tiempo una atrofia óptica y como secuela generar ceguera en casos ya extremos, ¿verdad?
Por eso tiene ese nombre de pseudotumor. Se comporta como un tumor, pero en realidad no hay ningún tumor a nivel cerebral, ¿verdad? Obviamente el diagnóstico se hace por descartes. Tenemos que descartar siempre que necesita una masa expansiva y luego de la punción lumbar descartar cualquier tipo de cuadro infeccioso que pueda producir edema cerebral, ¿verdad? Bueno, entonces es idiopática o puede ser también secundaria a enfermedad endocrinológica como el hipotiroidismo, también algunos fármacos como la nitrofurantoína, que es un medicamento que se usa para infecciones urinarias, específicamente la cistitis aguda, puede generar este cuadro. Y esto hay que saber bien cuáles son los criterios diagnósticos para hacer el cuadro pseudotumor cerebri. Hay una clínica de hipertensión endocrinal aislada. La tomografía encefálica y la resonancia magnética son normales, o sea, se descarta cualquier tipo de masa intracerebral. Si hacemos una punción, el LSR es normal en su citoquímico y hay una presión de apertura elevada. Eso quiere decir que podemos conectar un tubo que se llama regla de PVC que mide el valor de la presión de salida del líquido cefalorraquídeo, que normalmente es de 8 a 18 centímetros de agua. Entonces esa regla levanta una pelotita y va subiendo la presión, y si está más de 18 entonces indica hipertensión endocrinal, ¿verdad? El tratamiento es dieta hipocalórica y un diurético se llama acetazolamida, ¿verdad? Bueno, así como existe un síndrome de hipertensión endocraneana, también tenemos un cuadro que se llama síndrome de hipotensión endocraneana. Este cuadro se produce en pacientes que fueron sometidos a una cirugía con anestesia raquídea y al extraer la aguja se puede generar una fístula de LSR y pérdida de LSR, obviamente, y eso va a generar una disminución de la presión intracraneal y va a generar una hipotensión endocraneana. Ustedes saben que el líquido cefalorraquídeo rodea el cerebro y sirve de amortiguador para cualquier tipo de impacto, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos déficit de líquido, entonces ese impacto es más fácil y eso va a generar entonces cefalea y vómito, ¿verdad? Bueno, entonces se produce generalmente de postpunción lumbar. La aguja raquídea tiene un sistema, un émbolo que una vez que punzamos, debemos extraer el émbolo para que salga el líquido. Y una vez que retiramos todo el líquido, entonces debemos introducir nuevamente el émbolo y luego sacar la aguja. Entonces, cuando se saca la aguja sin introducir nuevamente el émbolo, es lo que se puede producir una fístula de LSR con mayor frecuencia, ¿verdad? Entonces suele ocurrir postpunción lumbar. Entonces por la historia clínica solemos ver pacientes que se operaron de, digamos, apendicitis, litiasis vesicular y 24, 28 horas después acuden por cefalea y vómito. Y ocurre con los movimientos. El paciente está acostado, quieto, desaparece el dolor, pero vuelve a hacer algún movimiento y aparece nuevamente el dolor y los vómitos, ¿verdad? El tratamiento es que el paciente se acueste en decúbito ventral, o sea, boca para abajo, 24, 28 horas para que esa fístula se cierre, ¿verdad? En el caso que no haya mejoría, entonces se puede extraer un pequeño ml de sangre del paciente y eso se introduce en la cavidad medular y se hace un taponamiento hemostático con la sangre misma del paciente, ¿verdad? Ya en casos extremos, ¿no? Bueno, tenemos también la cefalea referida, es como un cuadro que está lejos de la cabeza, pero irradia hacia la cabeza, ¿verdad? Tenemos glaucoma agudo. Glaucoma agudo es cuando hay una hipertensión aguda dentro del globo ocular y eso puede generar también cefalea, ¿verdad? La sinusitis aguda también, ya sea viral o bacteriana, puede generar una opresión frontal y irradiar la cabeza, ¿verdad? Síndrome de Kosten. El síndrome de Kosten es una artrosis temporomandibular que puede generar también dolor referido a la cabeza, ¿no? Bueno, entonces, todo paciente que viene con cefalea de urgencia tenemos que evaluar a quién vamos a pedir tomografía y a quién no, ¿verdad? No solamente es solicitar y gastar recursos, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser bien criteriosos a la hora de decidir en qué caso
indicar y en qué caso no el uso de una tomografía encefálica diagnóstica, ¿verdad? Bueno, la cefalea desencadenada con el esfuerzo, indicación de tomografía, excepto migraña que tenga una clínica clásica de fotofobia, sinufobia, hemicrania, una cefalea pulsátil y ya tiene antecedentes anteriormente de crisis de migraña, ¿verdad? Una cefalea de inicio súbito, que nunca tuvo antes, ¿verdad? Indicación de tomografía. Una cefalea que se acompaña de focalidad, tiene una paresia, una plejía o alteración de un par craneal, también indicación de tomografía. Si no hay respuesta al tratamiento, ¿verdad? Viene una paciente en urgencia, le solemos hacer ketorolac endovenoso, no mejora la cefalea, entonces en esos casos también hay que hacer una tomografía, ¿verdad? Bueno, dice eritrosedimentación normal y de reciente aparición en ancianos. ¿Por qué dice eritrosedimentación normal o volumen de sedimentación globular normal que debe BCG? Cuando está aumentado más de 100 y hay una cefalea y podemos palpar el grosor de la arteria temporal, entonces estamos ante un diagnóstico de una vasculitis de la arteria temporal. Entonces, en esos casos la BCG estaba muy aumentada, más de 100. Sin embargo, si es un paciente anciano, sobre todo varón, y tiene eritrosedimentación normal, se descarta que sea una arteritis de la temporal con ese valor normal de BCG, ¿verdad? Bueno, y dentro de esta indicación de tomografía, cuando es de inicio súbito y sobre todo cuando el paciente refiere que es la peor cefalea de su vida, tenemos que pensar siempre en la posibilidad de que sea una hemorragia senoidea, que en el 80% de los casos está producida por aneurismas congénitos y es uno de los cuadros más graves de cefalea. Y con la tomografía simple ya se ve el sangrado típico de la hemorragia senoidea. Les voy a mostrar la imagen. Es como si fuera que pinta el polígono de Willis. Ahí vemos entonces una tomografía encefálica simple y se ve aquí el tronco encefálico y aquí tenemos el polígono de Willis. Es como si fuera que está dibujando el polígono de Willis. Aquí tenemos un hematoma, probablemente aquí dentro esté el aneurisma. Y también se ve un sangrado en los surcos y en las cisuras en la tomografía.